Ahí, Juan, fíjate si puedes desmutearte. Sí, ahora sí, Fer. Gracias. Juan, igual tenés otro usuario desde la computadora para pasar. Sí, voy a entrar. ¿Te parece que entré con Académica? Entrá, ahora sí puedo habilitarlo. Ya somos 100 personas, Fran. Porque ya ahí. Disculpen el lío pero bueno. Bueno, no, que esperemos, tranqui. Ya somos 100, Fer, así que no sé si se va a poder habilitar. Chanfles. ¿En qué momento pasó de ser 70 y pico a 100? Qué bueno. Okay. Entro con Académica, sabes que ahí tenemos el power. Así que, yo tengo el power acá, Juan, si querés lo paso yo. ¿querés transmitirlo no vos? Sí, pues no vas a poder ingresar. Ok, esperen que le aviso a la gente que está en sala de espera que ya no quedan más espacios. Localidades agotadas. Buenas noches, María. Alejandra Tedesco. Chat. Bueno, ahora vamos a saludar a todos. Vamos a hablar un poquito. Denme un instante, por favor. Qué nervios. ¿No? Fer. Sí, una nueva corte de la diplomatura. Después del éxito que fue la corte anterior. Fer, te hago una pregunta. Adriana está con la mano levantada. ¿Cómo puedo hacer para habilitarle el audio? Pones la flechita sobre el cuadradito de ella y le pones solicitar para reactivar el audio. Bien. Adriana, ¿estás con la mano levantada? Ahí yo te habilité para que puedas desmutearte. No sé si es por algo en particular que quieres comentar. Hola, Dayana Vega de Julio Estepada. Bueno, voy a bajar la mano. Entonces. Por ahí saludó, quizás. Sí. Ah, puede ser. Yo para ubicarte, Juan, acá arriba. Yo veo que están todos presentándose. ¿No? Me fijo si está María. Espera. No me responde. Bueno, chiques, no sé si quieren empezar. Ya estamos en vivo a través de YouTube también. Hola a todos, a todas, a todos quienes están a través de YouTube también. Y bueno, les dejo que sigan ustedes y yo mientras voy ocupándome de la administración. Y les paso las preguntas si les parece por acá. ¿Sí? Perfecto, gracias, Fer. Dale, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Mi nombre es Eric Navarro Knobel. Junto con Juan somos los co-coordinadores del área académica de la Secretaría de Abordaje de Problemáticas de Consumo de la Federación Argentina LGBT, quienes hemos emprendido este proyecto académico de diplomatura. Estaba Fer Albornoz, que no sé si todos, todas y todos le conocen. ¿Te querés presentar, Fer? Como responsable nacional. Perdón, pero esto de estar en la parte de administración técnica y en el medio de la clase es como medio complicado, por ponerle una palabra. Bueno, mi nombre es Fer Albornoz, soy una de las personas que junto a este inmenso equipo empezamos hace más de 2 años este proyecto, que es la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT, una secretaría que busca fortalecer una perspectiva necesaria en el abordaje de los consumos problemáticos, de las problemáticas psicosociales, y también obviamente con una perspectiva no solo de géneros, de población LGBT, sino también de derechos humanos, ¿sí? Que es algo tan importante y que tendría que ser tan intrínseco a nuestras prácticas, pero que a veces falta tanto. Durante el año pasado hicimos la primer cohorte de la diplomatura, que lleva este mismo título, es un título larguísimo, pero preferimos los títulos largos y explicativos antes que los títulos cortos y problemáticos. Y este año nos comprometimos a hacer una segunda cohorte que estuvo programada tanto por el licenciado Juan Silva como por el licenciado Eric Navarro, que son los coordinadores del área académica,
y que va a ser una puesta, o una propuesta, mejor dicho, totalmente superadora a la del año pasado, y en la cual van a ver desarrollar sus temas y demás a profesionales de primer nivel, que es algo bastante poco visto para las diplomaturas, sobre todo para las que son de acceso gratuito, como a Leo Gorbax, que es uno de los escritores de la Ley Nacional de Salud Mental, a Alicia Stolkiner. Van a ver a referentes de diferentes temáticas psicosociales, de temáticas de VIH, suicidio y un montón de temas importantes que vamos a ir tratando de fortalecer desde este espacio. Así que bueno, no quiero aburrirles y me quiero abocar más que nada a la parte técnica, y hoy los protagonistas de esto son ustedes, las 100 personas que están a través de la plataforma Zoom, y las demás personas, vamos a ver cuántas son, las más de 70 personas que están a través de YouTube también, y que todos van a poder tener, obviamente, acceso a la palabra, a la consulta y demás. Inicialmente tenemos puesto para que puedan hablarles oradores, para que no se desmuteen los micrófonos mientras que están hablando, mientras que se está dando el contenido, y que eso no alargue el plazo de la clase por cuestiones de ruidos. Entonces, al final de la clase sí vamos a habilitar para que todos puedan desmutear sus micrófonos, y a quienes nos están mirando a través de YouTube, que puedan hacer las consultas a través del chat, y las vamos a pasar en el chat de Zoom. Siempre vamos a disponer de esta forma que encontramos para poder albergar a todos, a todas y a todos en esta diplomatura, que va a ser a través de Zoom las primeras 100 personas, y a través de YouTube de la persona 101 en adelante, ya que si bien tenemos contratado el servicio de Zoom, que es algo que lo disponemos desde la Federación Argentina LGBT, es un precio mucho más elevado poner salas superiores a 100, y se va de nuestro presupuesto posible. Así que les dejo con Eric, les dejo con Juan, y que tengan una excelente clase y una excelente cursada esta diplomatura. Gracias, Fer. Juan, ¿te querés presentar? Bueno, ¿se me escucha? Me acabo de dar cuenta que tengo roto el auricular, pero bueno, vos avísame cualquier cosa, se me señala. Se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, primero que nada, bienvenides, ¿no? A todes, todas, todos. Enormemente feliz, digamos, de comenzar otra vez este espacio, este dispositivo. Pensado ya hace un tiempo, y bueno, que pudo tomar cuerpo el año pasado, y que este año sí, se complejiza, se va a profesionalizar un poquito más, así que bueno, nada, muy, muy contentos con la convocatoria, con las consultas que nos han hecho, digamos, ¿no? Muy contento de leer ahí gente presentándose, ¿no? De cualquier parte del país, lo cual me emociona muchísimo, ¿no? Porque nosotros desde Buenos Aires lo que buscamos es esto, ¿no? Que queremos que esto sea federal, queremos que esto sea accesible, ¿no? Así que me emociona mucho leer que hay gente en Neuquén, ¿no? En Mendoza, me emociona Uruguay. mucho eso. Sí. Uruguay también. Uruguay, no me digas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Me emociona mucho eso. Me gusta, justamente es una de nuestras intenciones, ¿no? Que esto sea federal, digamos, ¿no? Y que Catamarca, acá Melina, ¿no? Bueno, me emociona mucho eso, la verdad, muchísimo, digamos, ¿no? Para romper un poco con el monocentralismo Córdoba, monocentralismo que a veces hay desde Jujuy. Miren, qué lindo eso, porque también a nosotros nos ayuda muchísimo escucharlos, ¿no? Que nos cuenten experiencias desde allá, desde cada uno de su experticia, ¿no? A lo que se está dedicando. Nos interesa mucho. Este año queremos mucha participación de ustedes. Muchos de ustedes están relacionados al campo de la salud, de la atención, ¿no? De la atención primaria, a la educación. Así que, bueno, un poco nos interesa esta ida y vuelta entre nosotros, ¿sí? Esta modalidad que les explicó Fer previamente, ¿no? Zoom para los primeros 100,
YouTube para los que sigan después, pero que eso no quita de que no puedan participar activamente, ¿no?, de la clase, ¿no? Esto que nos vamos a encontrar durante unos meses hasta fin de año, primer y tercer martes de cada mes, ¿sí? Ya hay 103 personas conectadas en nuestro canal de YouTube. Fernando va a estar leyéndolos también. Y ahora vamos a pasar a explicarles un poco la parte como más administrativa, ¿no? Porque como ustedes ya bien saben, vamos a trabajar en un campus, ¿sí? Un campus de la plataforma Moodle, ¿sí? Que se llama Escuela para la Libertad. Ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Así que, bueno, nada, por mi parte, les doy la bienvenida, muy contento. Y bueno, nada, vamos a ver qué surge, ¿no? Hay un programa, hay un cronograma de las clases, va a haber foros de consultas, hay material digitalizado, ¿sí? Tenemos las clases preparadas, va a haber recursos, ¿sí? Así que nada, espero, me imagino que cada uno debe estar con la compu o con el celu y con un cuadernito. Me imagino la escena. Así que, nada, eso. Bienvenidos. Bueno, sumo algunas cositas en relación a lo que decía Juan. La idea, digo, que sea por Zoom, es para poder el año pasado, la cantidad de gente se había notado, lo hicimos directamente por YouTube, pero notamos de que faltaba el intercambio, el diálogo. La idea es que pueda haber eso, digo, traten de animarse a hablar, a poder preguntar, digo, no hay preguntas tontas, no hay preguntas que no sean válidas, digo, sino también, digo, cualquier duda que tengan, lo que sea, digo, estamos aquí, digo, no solo para dar una clase en formato más tradicional, sino que creemos también en la construcción de conocimiento, que es dialogado. A mí, yo prefiero la presencialidad, no obstante, bueno, la pandemia nos posibilitó también llegar a otras partes del país que no sean solo la capital federal, y también por fuera del país. Así que es el medio que hemos encontrado para poder dialogar entre todos, todas y todes. Eso en una primera instancia. Como segunda cuestión, al ser por Zoom, invitamos a que quienes estén puedan estar con la cámara prendida. Sabemos que a veces hay problemas de datos o hay problemas con las cámaras. Les invitamos porque es una cuestión de que para quienes somos docentes, verles las caras, al menos por Zoom, es mucho más agradable que ver como el nombre o alguna foto. Es una invitación, no es obligatorio. Digo, quien no quiera poner su cámara está bien, sino que es simplemente una invitación para poder estar más cómodos, ¿sí? Y que sea un poco más ameno también. Bueno, así como comentó Fer y como comentó Juan, recordar que es una diplomatura no arancelada, ¿sí? Esto de este lado lo hacemos también desde el activismo, me gusta siempre recordarlo, ¿sí? Y con eso también marcar de que quizás hay cuestiones de que no se pueden resolver en el momento, ¿sí? Así que en ese sentido, téngannos paciencia, digo, ya que nosotros, además de ser activistas, trabajamos, vivimos, intentamos comer y vivimos en un sistema capitalista que nos obliga y nos insta a salir a trabajar. Entonces, estamos a disposición, obviamente, no obstante, quizás no con la frecuencia o con la inmediatez quizás de decir instancias rentadas, ¿sí? Porque nosotros obviamente no lo hacemos, como ya saben. Así que bueno, poder recordarles eso, digo que yo creo que siempre es importante poner claro las cosas y poder decirlo sin ningún tipo de tapujo. Ahora sí, con cuestiones más técnicas, antes de arrancar específicamente con la clase. Perdón, hay un ruidito cuando ingresa alguien a la sala que me un poco loco. Cuando entra alguien a la sala. Sí, sí, perdonen que mientras que están hablando voy a buscar cómo se desactiva, pero a todos quienes están. No pasa. No hay problema. Solo quería compartir mi malestar. Que yo me estoy adelantando a la última clase, que es la socialización de los malestares.
Bueno, no obstante, hay algunos detalles técnicos, ¿sí? Cuando quieran hablar, ¿sí? En cualquier momento, utilicen la parte de reacciones y levanten la mano, por favor, ¿sí? Y ahí se le habilitará el micrófono. Es lo que encontramos, somos muchas personas, somos 100 en el Zoom, y si empezamos a hablar todos así medio de la nada, se va a hacer un lío. Digo que ya hemos estado en instancias a donde eso sucede, y termina siendo bastante engorroso. Las clases duran 2 horas, son de 19 a 21, así que quizás haya clases donde no podamos hablar todos, todas y todes, ¿no? Sino para poder respetar, así que, digo, tengamos en cuenta también eso, los tiempos de las intervenciones, ¿sí? Que no sean demasiado extensas, para así podemos cada vez más personas hablar. Posteriormente, así como decía Fer, vamos a trabajar mucho con lo que nosotros llamamos la plataforma, lo que es de modalidad Moodle, que se llama Escuela para la Igualdad. ¿Sí? El link de ustedes, todos, todas y todos, ya tienen creados perfiles, tienen que entrar a la página escuelaparalaigualdad.org.ar, y ahí se van a encontrar con la parte de usuario y contraseña. La primera parte del mail, por ejemplo, si mi mail es mi mail es ericnavarroknovel@gmail.com. Mi usuario y mi contraseña va a ser ericnavarroknovel y ericnavarroknovel. O sea, la primera parte, antes del arroba, va a ser usuario y contraseña. Allí, una vez que ingresen, le van a pedir que cambien la contraseña, y ahí cada quien va a poner la contraseña que le sea más cómodo o cómoda para que gusten, ¿sí? Eso es importante. Alguna vez que cualquier problema que tengan, cualquier duda que tengan, digo, escríbanos al mail académica, que es por donde enviamos los mails. Nosotros solemos revisar, así que si hay alguna complicación con eso, nos avisan, nos escriben, y dentro de transcurso de esta semana, en principio, también va a haber un tutorial que vamos a subir a YouTube, que le vamos a enviar el link para la creación de usuarios en la plataforma. ¿Está? ¿Lo dije bien Sí. o dije algo? No, algo importante respecto a esto, que en estas 48 horas, si pueden, intenten probar sus usuarios en la Escuela para la Igualdad, y caso de que tengan algún problema para el acceso, nos escriben al mail institucional, que es consumosfalgbt@lgbt.org.ar, lo mando por el chat, tanto de YouTube como de Zoom, consumosfalgbt@lgbt.org.ar, y ahí vemos cómo solucionar el problema de acceso que tengan. Eso simplemente. Bien, gracias, Fer. Liliana, luego vamos a enviar un mail también, ¿sí? Ya con pues, el armado de todo eso. Pero es esto: se ingresa a la plataforma, a la página de internet escuelaparalaigualdad.org.ar, y ahí le van a pedir usuario y contraseña. Una vez que ingresan con usuario y contraseña, recuerden que el usuario y la contraseña es la misma en un principio, que es la parte anterior al arroba de cada mail con el que se escribieron. Allí, una vez que ingresen, le van a pedir el cambio de contraseña y ya van a disponer de uso de la plataforma. En la plataforma ya está cargada el cronograma y el programa de esta diplomatura, y también los textos de esta primera clase, así como algunas entrevistas, y pues, mañana o hoy a la noche ya vamos a habilitar el foro para que puedan escribir, puedan hacer consultas, y la idea también es que puedan dialogar entre ustedes en el foro. Son las formas que hemos conseguido y que nos posibilita la virtualidad también, así que les agradecemos también que participen en el foro. Yo creo que cuando el foro se arma como instancia de debate, de pensamiento, puede llegar a ser muy potente. Si no hay utilización del foro, queda algo, una pata trunca de tener un proyecto académico en la virtualidad. Así que es una invitación también a que lo puedan hacer. Y bueno, sepan, digo, que ya lo enviamos en el mail, digo que la diplomatura proponemos estancia sincrónica como asincrónica de cursada. Nosotros, obviamente, siempre recomendamos la sincrónica porque es más ameno, más amable, y hay
posibilidad de dialogar, de preguntar, ¿no? Después uno si la ve de forma sincrónica, muchas veces hay instancias, ¿no?, donde no se puede consultar, ¿sí? Para eso tenemos el foro, pero muchas veces en el foro hay cuestiones que se pierden también. Entonces, invitarles a que lo hagan de forma sincrónica, quien no pueda, también tiene posibilidad de forma asincrónica, o mismo algún día se complica por lo que sea, pueden verla posteriormente, que allí el link de las clases en la plataforma, ¿sí?, en Escuela para la Igualdad, va a estar el link de la clase a donde pueden acceder para la cursada asincrónica o para poder volver a ver la clase, ¿sí? Las clases van a ser de diferentes temáticas, ¿sí? Ya de a poco vamos introduciéndonos en la clase. Van a ser de temáticas varias. Vamos a tener algunas, a lo que a Pablo le gusta llamar masterclass, que van a estar Leo Gorbax, Alicia Skinner, Federico Pablo y María Rashid. En principio, esas van a ser las masterclass, que van a ser abiertas, ¿sí?, para quien quiera verlas. No obstante, quienes participen del Zoom van a ser quienes estén inscritos, las 100 personas que ingresen, quienes estén inscritos en la diplomatura. Bien, todo eso creo que son todas las cuestiones técnicas. Supongo que me estoy olvidando la gran mayoría. No obstante, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacerlo ahora o nos puede enviar un mail, ¿sí? Recuerden que para hablar, para poder hacer preguntas, levantan la manito en el Zoom y ahí se les habilita el micrófono. El tema de la asistencia. La idea de la asistencia, ¿sí?, es que puedan participar en el foro, ¿sí? No es que nosotros vamos a estar controlando y alguien se va a quedar, digo, pensamos que pueden pasar un montón de cuestiones. No obstante, sí hay, obviamente, vamos a tener cierto registro y si hay alguien que nunca participó en el foro, quizás le preguntemos si la está cursando, si la está haciendo. Digo, porque la idea es que nadie se quede sin cursar, ¿sí? Digo, cualquier cuestión que surja, lo que sea, nos pueden contar. Digo, la idea es construir conocimiento desde el activismo, ¿sí? Entonces, sabemos, digo, que no somos una instancia completamente institucional en donde se le va a dar de baja, sino, digo, justamente la idea es poder pensar a ver qué es lo que está pasando y si es posible continuar o quizás es bueno poner una pausa y quizás en otro momento. Eso se irá viendo cómo nos gusta decir a los psicólogos caso a caso. Pero, bueno, Juan, creo que respondí en relación a lo que habíamos charlado, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bien. Yo lo hablar muy rápido, así que si estoy hablando muy rápido, a veces córtenme, ¿sí? O me preguntan. Los dos hablamos rápido. Vos hablas bastante tranqui, tenés una voz media zen, que a mí me relaja. Así Sí, que, bueno, hoy arranqué con todo, ¿no? Con toda la alegría, ¿viste? La euforia de arrancar sí. lo nuevo, ¿viste? Así que ya después veremos qué pasa. Bien. Pero Bueno, si no queda ninguna duda, podemos ya ir arrancando en sí con la clase de introducción. Bien. Yo ya veo gente que se ha presentado en el foro, en el campus. Ah, bueno, qué velocidad. Buenísimo. Me encanta. Javier Alejandro Villar. Me encanta que haya gente más ansiosa que yo. Evidentemente están haciendo bien los deberes. Pero bueno, nada. Bien. Vamos a ir leyéndonos de a poquito. Disculpe, pero tengo muy mala señal. Adela, Gracias, que nos sigue Adela. por el canal. Bien. Adelante. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla, si ya comenzamos con la clase en específico. ¿Se ve bien, Juan, ahí? Sí, perfecto. Bien. Bien, bueno, en esta clase, ¿sí?, la idea es poder hacer como una introducción a diferentes temas que vamos a ir viendo en la diplomatura, sin quizás mucho desarrollo en particular, porque eso lo vamos a ir viendo en diferentes clases. Recordemos que tenemos varias clases por delante. Y lo que hoy vamos a ver en particular es, por un lado, la perspectiva social de los consumos, ¿sí?, teniendo en cuenta que vivimos en lo que se ha dado ya una sociedad de consumo.
la multicausalidad y la complejidad de los consumos en relación a los contextos, sujetos y sustancias, las representaciones sociales en torno a los consumos y el abordaje integral de los consumos. Bien. Pensemos en qué contexto estamos hablando. ¿Desde dónde estamos hablando? A nivel social y a nivel legal. Ya vamos a tener clases de la cuestión legal, pero siempre nos gusta como marcar desde dónde nos vamos a pensar. Hay algo de la legalidad que ordena al ser humano, para bien o para mal, pero no obstante, vivimos en un marco de legalidad. La cuestión de la problemática de los consumos, o de los consumos en general, y principalmente de sustancias, o de estupefacientes, o drogas, como queramos llamarlo, en Argentina tenemos una doble legalidad, para decirlo de alguna manera, que se contrapone o se contradice. Por un lado tenemos la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes, ¿sí?, que data de 1989. Es una ley de la época Alfonsín Barra Menem, que es cuando se endurece en Argentina lo que se dio por llamar la guerra contra las drogas. ¿Sí? Que es ya la veremos más adelante, pero es una doctrina que viene de Nixon, asociada al Plan Cóndor, digo, no es casual, pero posteriormente en otras clases la vamos a desarrollar bien. Que por un lado lo que hace es penaliza tanto la tenencia como el tráfico de estupefacientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que si agarran a un consumidor de sustancias con una droga, por ejemplo un cigarrillo de marihuana, simplemente con un cigarrillo de marihuana, según la ley 23737, esa persona debe ser detenida y enjuiciada, o sea, llevada a juicio. Por otro lado, o sea, lo que marca, perdón, la ley 23737 es que esa persona es un criminal, porque está faltando a la ley. Porque hoy en día en Argentina las drogas están penalizadas. No obstante, las drogas ilegales, ¿no? Porque, por ejemplo, el cigarrillo y el alcohol están legalizadas, ¿no? Pero las drogas que están penalizadas va a implicar que el consumidor de sustancias, según la ley 23737, va a ser un delincuente y por eso tiene que ser enjuiciado o enjuiciada. Por otro lado, desde el 2010, que contamos con la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26657, que también la veremos en una clase, justamente la de Leo Gorbach, que es uno de los autores de esta ley, en el artículo 4 dice que las problemáticas de consumo y adicciones, dice, van a ser tratadas con todos los derechos y garantías que propone la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Qué arma esto? Que a las personas que consumen sustancias o tengan una problemática de consumo, no debe pensárseles como un delincuente, sino como una persona a donde hay una problemática de salud mental en particular. Y esto cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque no va a ser un delincuente, sino que va a ser una persona con padecimiento psíquico. La persona con consumo problemático de adicción. Y digo padecimiento psíquico y no enfermedad mental, y ya en la clase veremos por qué. Hay un cambio, porque la ley propone un cambio de paradigma. Entonces, hoy en día estamos con estas dos leyes, con la ley 23737 y la ley 26657. Entonces, muchas veces lo que sucede es que si en la calle, por ejemplo, agarran a una persona con un porro, un cigarrillo de marihuana, o con una bolsita de cocaína, o con cualquier sustancia, la policía está obligada a llevarla detenida porque está faltando la ley. No obstante, luego los jueces, por jurisprudencia, terminan largando. Sin embargo, esta ley, digo, es muy útil para la persecución de determinadas poblaciones, por ejemplo, las poblaciones de menos ingresos, o las personas pobres, para decirlo de alguna manera,
más realista, y también para, y principalmente, el colectivo travesti trans. ¿Sí? Es una gran forma de detención para determinadas poblaciones. Y luego las cárceles, los lugares de detención están llenas de personas, habría que buscar bien la estadística actual, pero hace un tiempo era muy alta, de personas por la ley 23737. ¿No? Digo, quizás porque los agarran con uno o dos cigarrillos de marihuana, con una bolsa de cocaína, etc. En lugar de pensar, digo, de que esa persona puede llegar a tener o no una problemática de consumo. Aclarando de que no todo consumidor es adicto y no todo consumidor, consumidora, consumidores, tiene una problemática de consumo, ¿no? Entonces, digo, como marcar un poco esta doble legalidad que tenemos, que bueno, desde la Federación y desde la Secretaría, también somos activistas para la derogación de la ley 23737 y la creación de una nueva ley de drogas, que se hace innecesaria. Juan, ¿estás? Juan. Sí, estoy. Bien. ¿Querés continuar? Sí. Para que justo se me tuve que poner a cargar el celular. Bien. Respecto de esto de que les venía explicando Eric, hay varias cuestiones. Son varias cuestiones en las cuales se están abriendo debates, ¿sí? Sobre las cuales hay que cambiar un poco el pensamiento o las representaciones sociales, ¿no? Digamos, un poco esta clase que es introductoria. Lo primero que vamos a proponer es, bueno, estos desafíos, ¿sí? Que implican no solamente formarnos en materia de los marcos legales que rigen hoy en Argentina, ¿no? Sobre leyes sobre la salud mental, ¿no? Específicamente esto está estrictamente relacionado a la salud mental, y en base a eso los medios, los dispositivos de aplicación de las leyes cuando, ¿no? Estamos trabajando en áreas sensibles, ¿no? Que tienen que ver con la atención primaria de la salud, ¿no? Y en este caso yo incluyo también a aquellas personas que están formándose en educación, ¿no? Porque fundamentalmente hay una relación, una estricta relación entre salud y educación. Entonces, como primer medida, y esto nosotros vamos a compartir mucho también terminologías que son del ámbito STI, digamos, ¿no? Donde, bueno, Eric y yo venimos ya trabajando hace muchos años en distintos dispositivos de salud, ¿no? Efectores de salud, es pensar en términos, ¿no? De lo que el lugar o la función que por ahí tiene ese consumo, ¿no? Nosotros vamos a invitarlos a ustedes a pensar no solamente en consumo problemático, ¿no? Esto que queda como instalado socialmente, sino en problematizar o pensar si el consumo es problematizable, ¿no? Eso se los tiro ahora como primer línea de pensamiento, ¿no? Así que quienes estén tomando. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros vamos a centrar, ¿sí? Una idea central, que es la de sufrimiento psíquico, ¿sí? Algo que ya está mencionando en la ley, y esto es algo que ya se está en algunas facultades, ¿no? Dando como un concepto teórico, ¿no? Muy pertinente, es la idea de sufrimiento psíquico, ¿sí? Un padecimiento subjetivo, ¿no? Todos, ¿no? En este sentido, y más en la pandemia, ¿no? Mucho más en la pandemia, ¿no? Durante el primer ASCO, ha agudizado, ha activado, ¿no? Ha estimulado padecer psíquico, ¿no? De hecho, también es material de investigación, ¿no? Ver cómo nos dejó la pandemia, ¿no? Mucha gente, bueno, ustedes también son trabajadores del área de salud, deben conocer, ¿no? Que, bueno, algo del orden de la salud mental, ¿no? Activó. Vamos a ver en términos de adaptación, alienación, patologización, etcétera, ¿no? Entonces, la
la idea, ¿no?, de sufrimiento psíquico y no ya enfermedad mental, ¿no? El término enfermo mental, ¿no? Bueno, eso ya estamos proponiendo cambio, ¿no?, de conceptos históricos, sociales, que a veces reproducimos, que lamentablemente reproducen los medios, ¿no?, o que los medios tratan de instalar, ¿no?, todavía. Nosotros vamos a hablar en términos de, bueno, sufrimiento psíquico, ¿no?, un padecimiento de la persona, del ser, ¿no?, para ir pensando como primer coordenada. La otra cuestión, ¿sí?, y esto, bueno, podremos caer en la ejemplificación, ¿no?, de estos casos mediáticos, ¿no?, por ejemplo, Chano, ¿no?, etcétera, ¿no?, cuando se relaciona, o cuando se relacionó históricamente al consumo, ¿no?, con la peligrosidad. La idea de peligrosidad, ¿no?, esto de asustar a la comunidad, ¿no?, porque la persona que consume, ¿no?, anteriormente llamado adicto, o la persona que está loca, ¿no?, el loco, el enfermo mental, es peligroso, ¿no? O sea, hay como, ¿no? Y de repente, pues, una persona trans también, en un momento de angustia, ¿no?, o de rebelión, también se vuelve peligrosa, ¿no? O, podemos después abrir un poco ahí, ¿no? ¿Cuándo nos volvemos peligrosos nosotros para la comunidad, ¿no? Cuando exijo que me cuiden o que respeten mis derechos a mi identidad, me vuelvo. ¿Dónde nace esto? ¿Cómo rompemos eso, no? Que me consideren a mí peligroso por exigir mi derecho a la identidad, ¿no? Así que bueno, esta idea de peligrosidad también la vamos a charlar, la vamos a ir depurando un poquito. Y por último, ¿sí?, vamos también a pensar, ¿no?, ¿cuál es la función del lazo social? ¿Cuál es nuestra función, ¿no?, o qué podemos hacer, qué podemos pensar, ¿no? Porque se habla mucho sobre salud, se habla mucho sobre dispositivos de salud, vemos creación de ministerios, vemos inauguración de salitas, ¿no? Vemos un montón de eso, pero y en la práctica, digamos, ¿no?, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no?, todavía, y me alegra, por eso me alegra mucho, muchísimo que haya alumnos de otras provincias, ¿no?, de otras partes del país, porque nos pueden dar sus experiencias, nos pueden compartir sus experiencias, porque sabemos que hay un monocentralismo en Buenos Aires, ¿no?, y que muchas cuestiones en el resto del país no llegan, ¿no?, o, bueno, hay otras dinámicas de pensamiento, ¿no? Entonces, nada, esto a lo que voy es lo siguiente. Bueno, vamos a pensar las prácticas, ¿no?, las prácticas organizacionales, ¿no?, esto que es las formas de la atención, ¿no?, a esta comunidad, ¿no?, específicamente bueno, las personas LGTB. En ese sentido, vamos a pensar, bueno, los efectores. ¿Qué pasa con los efectores? En este momento, podemos pensar actualmente en este plan, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la idea de producción social, o sea, por eso también está la diplomatura y fue un anticipo de lo que dijo Eric. Vamos a pensar, ¿no?, vamos a conceptualizar, vamos a recurrir a algunos autores que han desarrollado teóricamente, ¿no?, y en forma crítica, bueno, ¿no?, cuestiones como por ejemplo capitalismo, lógicas neoliberales, ¿no?, algo que tiene que ver con la sociedad también. Si nosotros nos vamos a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es la salud es una articulación de distintos factores, una resultante de la articulación o de la manera en que se influyen, ¿no?, distintos factores, del cual el contexto social, obviamente, tiene medio ambiente, tiene mucha relación. Por lo tanto, vamos a pensar, ¿no?, bueno, ¿cuáles son los factores que tienen directa relación con el padecimiento subjetivo? ¿Sí? Como por ejemplo, la producción social, ¿no?, cierta exigencia. Una cosita, Juan, como ejemplo,
recuerdo, el año pasado estaba en una clase sobre suicidios, y la persona que estaba dando la clase, ¿no?, comentaba de que uno de los vectores, de los factores principales sobre suicidio, era, por ejemplo, las personas gays, ¿no? La persona del colectivo LGBT. Del colectivo LGBT tenemos un alto índice de suicidios, y él decía que era justamente, bueno, por ser, ¿no?, parte del colectivo LGBT, ya sea gay, lesbianas, trans, etc. Y a mí me pareció muy interesante esa idea, ¿no? Porque uno no sufre igual en cada contexto, ¿no? Entonces, yo, Claro. como lo que intervine, le dije, bueno, no es que las personas se suicidan por ser gays, se suicidan, ¿no?, por ser gays en esta sociedad. O sea, el margen, ¿no?, el índice debería ser la heteronorma, como instancia de producción de malestar, como instancia de padecimiento subjetivo, por ejemplo, en las comunidades LGBT. Eso quería dar como ese ejemplo, digo, como para poder pensar, ¿no?, digo, de que uno no sufre por su sexualidad o por su identidad o por su orientación aislada y libremente, ¿no? Digo, todo malestar, todo sufrimiento está completamente atravesado y producido socialmente, más allá de que luego se viva singularmente. Voy a poner eso como ejemplo nomás, Juan. Exactamente. Pregunta a Diana si se pueden hacer capturas de pantalla. Lo vamos a... La clase va a estar subida, ¿sí?, a YouTube, como dijimos antes. Va a La van a poder estar ver grabada. las veces que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, después cada quien va a poder hacer lo que quiera con su computadora, nosotros nos vamos a enterar. Gracias por preguntar. La idea, estos son powers propios, ¿sí? Así que voy a tratar de respetar eso. Pero bueno, pues cada quien hará lo que quiera, y bueno, la idea es que después, quien quiera volver a ver la clase o ver las diapositivas únicamente, digo, lo puede hacer posteriormente ahí por el link privado de YouTube. Sepan eso, digo, de que la clase en YouTube no es pública, va a ser privada, así que nada, para que sepan también los que tienen la cámara apagada porque no quieren aparecer en público, eh, nada, que va a ser un link privado, que no va a ser público la visibilidad del video. Bien. Otra idea, ¿no?, que también le proponemos es pensar la complejidad del abordaje, ¿sí? No solamente del consumo, sino del abordaje de la salud mental, ¿no? O sea, vamos a historizar un poquito una parte, digamos, en el programa va a haber un momento donde vamos a historizar, ¿sí?, bueno, las ideas históricas que rodeaban, digamos, a la salud mental, ¿no?, o las categorías que existían antes. La propuesta ahora, ya por lo menos con la nueva ley de salud mental, ¿sí?, ya desde hace 10 años, y que es algo que cuesta mucho, pero que, bueno, es algo que tiene mucho que ver con la práctica profesional, es complejizar un poco el campo, porque complejizando podemos pensar otras variables que están actuando y que muchas veces, porque la medicina o la psicología o la psiquiatría ¿no?, estaban siempre, bueno, dominadas por algunos discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, pensar complejamente, no solo esto que les mencioné, Eric, ¿no? Bueno, vamos a pensar también, bueno, estos estigmas, ¿no? El adicto, ¿no?, el drogón, el enfermo mental, ¿no?, el desviado, ¿no? Estas cuestiones que todavía aparecen en algunos lugares, ¿no? Empezar a desarmar eso, ¿no? Lo antinatural, ¿no? Yo escucho mucho todavía hoy en día que lo antinatural, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por eso mismo, para poder desarmar estas categorías, para poder pensar complejamente el campo donde nos vamos a desarrollar, es que siempre necesitamos recurrir a la interdisciplina o a la intersectorialidad. Cuando hablamos de interdisciplina, estamos hablando de los aportes que nos pueden hacer distintas disciplinas a nuestros intereses, ¿no? En el caso de Eric, yo hago investigación, digamos, ¿no? Entonces, en materia de género, ¿no?, uno recurre a la historia, a la política, a la antropología, ¿no?, a la psicología social, a la sociología. Estas disciplinas todas tienen algo para aportarnos en nuestros
objetivos y en nuestro interés que tiene que ver con abordar de la mejor manera la salud mental de las personas. ¿Sí? Con esto queremos decir interdisciplina, ¿no? Y cuando hablamos de intersectorialidad, es cuando estamos diciendo que no podemos solos, desde un solo espacio, ¿no? Un solo espacio de salud mental, ¿no? Hacer algo, sino que necesitamos de otras articulaciones con otros ministerios, con otras disciplinas, otras actividades, ¿no? Todo sirve, ¿no? Todo puede pensarse su aporte, digamos, ¿no? Para nuestros intereses. Sí, Eric, ahora. también digo, teniendo en cuenta de que las problemáticas de consumo no son solo problemáticas de consumo, muchas veces traen aparejadas otros tipos de problemáticas, ¿sí? Como por ejemplo el acceso a la salud, como por ejemplo Claro. el acceso a una vivienda digna, como por ejemplo el acceso a diferentes tipos de derechos que deberían estar garantizados, pero sabemos que no lo están para todo el mundo. Entonces, también digo, se hace importante marcar la cuestión de la intersectorialidad. Ayer justo estaba en una clase y marcaban de que solo 1 de cada 10 o 11 personas estadísticamente, de estadísticas del año pasado, del 2021, solo 1 de cada 10 personas acceden, con consumos problemáticos, acceden al sistema de salud. Pero estamos hablando de únicamente un 10%. Ahora es muy bajo. Es muy bajo. Digo, esto tiene que ver también con que históricamente en Argentina, particularmente, vamos a hablar de Argentina, no me voy a meter en la realidad de otros países, pero históricamente en Argentina, la idea de que las adicciones, ¿no? Y digo adicciones que es diferente a consumos problemáticos, políticamente hablando, pero en las adicciones, como se nombra comúnmente, se resuelven en una internación. ¿Sí? Digo, todo esto tiene una historia en Argentina muy, muy rastreable. Entonces, digo, ¿qué sucede? Se crean espacios de internación no habilitados, ¿sí? No controlados, digo, no fiscalizados. Sucede lo que pasó en Pilar, digo, posteriormente, lo que pasó en Pilar a principios de este año, ¿no? Donde se incendió una comunidad terapéutica y murieron 2 personas que estaban allí internadas tratando de hacer un tratamiento de salud. ¿Sí? Entonces, digo, no son cuestiones a donde nosotros pensamos desde la perspectiva de derechos, porque sí, o porque nos regimos con la ley necesariamente, sino porque también suceden estas cosas, estas cuestiones, ¿no? Bueno, 2 personas que estaban en condiciones de vulneración absoluta de sus derechos y terminaron falleciendo luego de un incendio que había sido iniciado como modo de protesta ante eso. Entonces, digo, se arma una cuestión grave. ¿Sí? Los consumos problemáticos hoy en día están siendo discutidos, por suerte, digo, son un campo que se está empezando a discutir fuertemente, pero falta mucho, falta un montón. Entonces, digo, marcar también estas cuestiones, ¿sí? De por qué nosotros proponemos también una perspectiva de derechos, perspectiva de género y una perspectiva, somos de la Federación Argentina LGBT, somos del colectivo LGBT, IQ+, y también, digo, con la especificidad que tiene, ¿sí? Quizás, digo, la población que tenemos, la población LGBT IQ+, hacia la vida en general, ¿no? Y con la problemática de consumo va a haber, digo, algo también a tener en cuenta. Bueno, la idea, ¿no?, es poder también, ¿sí?, a lo largo de esta diplomatura, problematizar el consumo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que no todo consumo es problemático, sino que hay consumos que pueden llegar a ser problemáticos o que son problemáticos. Pero también, justamente en relación a lo que decía Juan anteriormente, la idea es como poder problematizar los diferentes consumos que tenemos. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Entonces, es allí a donde, digo, amerita, al menos, poder problematizar qué es lo que está sucediendo. No es lo mismo, ¿sí?, el sufrimiento de 1900 que el 2020, y de 1950 que el 2020, porque la sociedad entera ha cambiado. Y como somos sujetos, nuestras subjetividades también están configuradas en relación a los consumos. Ahora iremos un poquito más con esto.
la idea era como poder preguntarnos, para poder historizar un poco como decía Juan, ¿no? Si los consumos de sustancias psicoactivas son un tema de la actualidad. ¿Qué piensan? ¿Son un tema únicamente de la actualidad? La cuestión de los consumos de sustancias psicoactivas. Recién ahora comenzaron a hacer un tema, ¿no? Recién hace 40 años empezaron a consumir. Dejo de compartir pantalla a ver si quieren alguien levantar la mano, quiere hablar. Están escribiendo por el chat. Me encanta. ¿Alguien te gustaría hablar? Levante la mano. Me encantaría que hable. Bueno, nadie quiere hablar. Vamos a... Ahí está, Pilar. Ahí está, Vilito. Ya te levanto la mano, Pilar. Hola, ¿se me escucha? Hola, Pilar. Hola, Pilar. Sí, perfecto. Sí. De una. Nada, yo creo que si bien no son un tema, o sea, no son un tema que arranca ahora en la actualidad, sí como que han cambiado a lo largo de la historia, y lo que creo es que actualmente hay como una cuestión quizá del desborde que capaz se canaliza en los consumos. Esa es la impresión que me da. Ajá. Ajá. O sea, que vos estás planteando de que los consumos de sustancias no son un tema de actualidad. No, no, porque si miras la literatura siempre están, o sea, van cambiando según el contexto y la historia, pero sí, siempre están. Bien, bien. Bueno, un poco esa es lo que proponemos en relación a la bibliografía. ¿Ver? Levanto la manito como porque tengo que hacer las Sí. lecturas de YouTube yo. Soy como la cronista que está afuera leyendo los mensajes. Carolina de la Fuente dice que piensa que siempre hubo consumo de sustancias psicoactivas. Marcela Almirón dice que no son de este contexto. Mercedes Capo Carbone dice que son históricos. Perdón, yo estoy mencionando los nombres que figuran en YouTube, no sé si son las personas que están conectadas. Omar Núñez dice que existen desde los pueblos originarios. Y por último, Camila Bojanich dice que no, hace muchísimos años sí es más reciente la persecución y la estigmatización. Y Bien. agregando un dato particular que lo nombró en su momento Eric en el tema de la persecución sobre los colectivos travesti trans, son colectivos de los más vulnerados en nuestra sociedad, por más de que hoy en día desde los discursos de odio se intenta poner como que son colectivos que tienen privilegios, entre 20.000 millones de comillas. El colectivo travesti trans, por ejemplo, con la ley 23737 que antes mencionaban, ley de drogas, más del 56% tiene causas en el ámbito penal con esa ley. Y si tomamos solamente al colectivo de femenidades trans o mujeres trans, ese número se eleva al 92%. Así que más que privilegios, es una lucha histórica y vulneración constante de derechos. Eso, nada más por eso. Gracias, Fer. Bueno, parece que estamos todas y todos bastante en tema, ¿no? Digo, el consumo de sustancias ha sido, históricamente, una constante, ¿sí? El consumo de sustancias psicoactivas. Ya lo vamos a ver, tenemos en la bibliografía algunos recortes de Historia General de las Drogas de Antonio Escotado, un gran libro, muy largo, es un tratado de casi 2.000 páginas, muy interesante, creo que es el mejor trabajo que hizo Antonio Escotado, a donde él ubica un trabajo bastante sociológico, antropológico, que todas las sociedades, desde el principio de la historia, excepto los esquimales, consumían algún tipo de sustancia psicoactiva. Los esquimales no, casualmente, porque viven en los polos, ¿no? Principalmente en el polo norte, que es a donde no crece ninguna planta. Entonces, digo, hay una cuestión de, desde que el ser humano pasa a vivir en sociedad, de que consume sustancias psicoactivas. La cuestión, y ahí leía en un comentario, es cómo se consumen y qué se consume, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner un poco el ojo, ¿no? ¿Cómo se consumen las sustancias? Porque se puede consumir de forma recreativa, de forma ritualesca, de forma maníaca o compulsiva, pero se pueden consumir de diferentes maneras las sustancias.
Entonces, nosotros vamos a tratar de correr un poco el foco de la sustancia y tratar de pensarlo en la heterogeneidad. Tratar de pensarlo en el contexto y en el vínculo o en la función que cumple determinada sustancia en cada sujeto. Bien, antes hablábamos de sociedad de consumo. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Hemos dejado dos textos en el campus. Hay uno que particularmente a mí me gusta mucho, que es Ignacio Leucovich, que se llama La subjetividad adictiva, a donde plantea él, de forma muy interesante, que dice, dejamos de ser ciudadanos para pasar a ser consumidores. ¿Sí? Bueno, de forma muy lúcida, yo lo decía en los 90, Leucovich era un historiador que falleció en los 2000 cortos, en un accidente al lancha. ¿Qué queremos decir con esto de la sociedad de consumo? De que todas nuestras subjetividades, ¿sí? La subjetividad como producto histórico, y todas nuestras vivencias se encuentran atravesadas por las lógicas del consumo. Con esto no queremos decir de que esté bien o está mal. ¿Sí? Digo, antes, en otros momentos, previo a la sociedad de consumo, las subjetividades se configuraban a partir de otro tipo de discurso, de prácticas. Y hoy en día, todas y todos estamos atravesados por la sociedad de consumo. ¿Sí? Somos producidos también por la sociedad de consumo. Entonces, algo que siempre hablamos bastante con Juan, ¿no? Digo, por ejemplo, el consumo calma. Y eso yo creo que es una realidad de que la gran mayoría somos conscientes, ¿no? Ya sea no sé, ir a comprar una tacita de algún lado, hay algo de que lograr consumir algo produce bienestar. Y uno se podría preguntar por qué produce bienestar, ¿no? Si me compré una taza, o me compré, no sé, una heladera, o lo que sea que cada quien compre, que le guste comprar. Entonces, digo, hay algo de nuestra economía libidinal que va a está asociada directamente con el consumo en relación a que esto hoy en día es producido así. Incluso si uno lea, por ejemplo, a Freud, mucho no le interesaba esto, pero porque es de hace más de 100 años, ¿no? Entonces, ahí es a donde creo que se puede pensar a la sociedad de consumo como formadora y productora de nuestras subjetividades, nuestros malestares, nuestros placeres, etc. Juan, ¿te gustaría continuar? Yo hablo. Bueno, cuando entren al campus, ustedes van a ya tener el material para la clase 2 y la clase 1, ¿sí? Uno de los textos que tienen es el de subjetividad adictiva de Leucovich, que les mencionó Eric, y el otro texto tiene que ver con cultura del consumo de Barbara Gold. Y también un lindo texto muy interesante para empezar a pensar con estas coordenadas, ¿no? No podemos pensar solamente el consumo de una sustancia, ¿no? O la adicción, sino que vamos a hacer un enfoque un poco más amplio, ¿sí? En ese sentido. Para ello, ¿sí? Vamos a contextualizar. Es fundamental el contexto siempre, ¿sí? Porque evidentemente el medio ambiente, ¿sí? También determina algunas cuestiones, ¿no? No es lo mismo ser alguien en una ciudad, ¿no? Cosmopolita, como Buenos Aires, ¿no? Como el ciudad autónoma, que en la provincia, ¿no? Por ahí en una localidad chiquita, ¿no? Cambian muchas de las representaciones. Una cuestión que estoy leyendo en el chat, en respuesta a esto de que, bueno, si se puede historizar el consumo de sustancias, la mayoría dice que es porque ahora hay mayor visibilidad, ¿no? Entonces, vamos a pensar, ¿no? ¿Por qué hay mayor visibilidad? ¿No? ¿Por qué ahora se habla más del tema? ¿Por qué ahora es un tema que prácticamente ha dejado de ser tabú? Bueno, ¿qué pasó, no? O qué actores intervinieron para que de repente la sexualidad o el consumo de sustancias sea un tema tabú y sea un tema que haya sido patologizado, estigmatizado, criminalizado, ¿no? Son primeras líneas de pensamiento, ¿no? Como para ir pensando en estas coordenadas. Entonces, estos autores, ustedes después van a encontrar el material en el campus, tienen como algunas ideas centrales,
¿no? Y una es esta cuestión, ¿no?, del individualismo, en algunos lugares lo van a encontrar como nihilismo, ¿no? Nosotros mientras preparábamos la clase el fin de con Eric nos disparaban un montón de otras categorías más, ¿no? Estamos escuchando hoy meritocracia, ¿no? Autoexigencia, exitosísimo, ¿no? Exitismo, ¿no? Que obviamente no es una sin la otra, o sea, esto no se puede lograr si no es con la ruptura del tejido comunitario, ¿no? O no con, bueno, vínculos deficitarios, ¿no? Cuando se cae el vínculo con el otro, ¿no?, ahí aparece cierta dificultad, digamos, ¿no? Una de las ideas que proponemos siempre es que, bueno, el armado colectivo de alguna manera es reparador también, ¿no? Entonces, bueno, un poco de las sociedades de consumo, que hay muchos autores que ya la están trabajando, que vienen trabajando la de los años 60, digamos, no es que es ahora, no a partir del 2001, ¿no? Hay muchos autores que ya vienen trabajando la idea de las sociedades de consumo, el pasaje de el ciudadano al consumidor. En forma contemporánea a esto, bueno, vamos a prestar las crisis de las instituciones, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? La idea del Estado. Hay un texto de Leukovic, ¿sí?, que se llama Modernidad líquida, si no me equivoco, que creo que lo van a ver en alguna clase, donde él ubica este pasaje, ¿no?, de la era moderna a la era postmoderna y los cambios, ¿no?, estas mutaciones que hubo. Podemos ubicarlo, esto no es algo que terminó en un año y empezó. Creo que estas fueron mutaciones que se fueron dando, ¿no? Y entonces en este sentido podemos pensar la función del Estado, ¿no?, la función de la institución del trabajo, los cambios en la familia, ¿no?, un montón de cuestiones, ¿no?, y movimientos sociales también que han promovido estas transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, de pensar las crisis de las instituciones, ¿no? ¿Qué está pasando en las instituciones, ¿no? Instituciones podemos entenderlas como estas macroorganizaciones, ¿no? El Estado, la justicia, ¿no?, el sistema de salud, ¿no?, los hospitales, la educación, las escuelas, las universidades, ¿no?, los dispositivos que tienen justamente la tarea de adaptar o ayudar al ser humano, ¿no? Las cárceles, ¿no? Vamos a pensar un poco esto si, bueno, realmente están cumpliendo con los objetivos históricos para los que fueron creadas, o si seguimos reproduciendo, si esas organizaciones siempre siguen reproduciendo algunas lógicas históricas, ¿no?, totalitarias, de encierro, estigmatizantes, desubjetivas, ¿no? Otra de las ideas centrales que vamos a charlar y que tiene mucha relación es la gestión del tiempo de ocio, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día, ¿no?, que pareciera que no está permitido? Primero que nada, no podemos aburrirnos, ¿no? Como el aburrimiento, ¿no?, el no hacer nada, ¿no?, como tiempo perdido, ¿no? ¿Cómo se instaló eso en algún momento, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, ¿no? Muchos autores trabajan sobre el ser humano como un ser humano multifuncional, hipercomunicado, ¿no? Para pensar en ese sentido, bueno, que obligado todo el tiempo a adquirir algo, ¿no? Conocimiento, información, sustancias, ¿no?, bienes materiales, vínculos, ¿no? Por eso la idea es problematizar en este sentido, ¿no?, porque uno se puede volver consumidor de algo, ¿no? No es solamente sustancia, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, que nos estamos volviendo consumidores, ¿sí?, de algo, ¿no?, en primer medida. Yanina González nos dice, en el sistema capitalista el tiempo de ocio no produce, claramente, no produce, pero a la vez también eso está determinado, no está pensado el tiempo de ocio. O sea que el tiempo de ocio, el poco que tengamos o mucho, es para consumir también, digamos, ¿no? Es un tiempo de ocio que también está siendo pensado, ¿no? Entonces de repente es un tiempo de ocio que no nos pertenece a nosotros, en algún punto les pertenece a estas lógicas, ¿no?, que desde los celulares nos viene llegando información tentadora todo el tiempo para que salgamos a buscar algo, ¿no? Por supuesto, ¿no?, una persona que no tiene celular o que no tiene computadora y que pasa por ahí 3 horas pescando,
¿no? Bueno, obviamente es una persona que no le interesa a estas lógicas, ¿no? Al mercado, como estamos escuchando en algunos lugares, ¿no? Bueno, también la aceleración de los tiempos, de la inmediatez, ¿no? Freud, bueno, por ahí nosotros vamos a hacer mucha mención y a veces tenemos, pero, no llegué a leer hay un comentario, vos si lo Sí, podés ver. y también Ceci Tijera levantó la mano. Si querés, terminamos con esta diapo y le damos la palabra a Ceci. Claro, dale, sí, porque esto habilita a mucho, ¿no? Sí. Muy resumo acá, bueno, la aceleración de los tiempos, la inmediatez, el todo ya, ¿no? Bueno, me imagino que acá tenemos gente grande también en la diplomatura. Yo tengo 49 años ya y bueno, yo recuerdo efectivamente en mi infancia mandar cartas, ¿no? Que no todo el mundo tenía teléfono de línea en la casa. Entonces, bueno, mandar una carta había que esperar un tiempo, ¿no? Uno era trabajar un poco la capacidad de espera de uno, de una forma natural, digamos, lo que hoy por ahí en un tratamiento, ¿no? Con quienes trabajen con infancias, trabajar la capacidad de espera o la tolerancia a la frustración es hoy un abordaje clínico, antes se daba como de alguna forma natural porque el mundo era distinto, ¿no? No había internet y uno tenía que mandar una carta, estampillarla, llevarla al buzón, etcétera, ¿no? Y uno tenía que esperar que esa carta llegara y teníamos que esperar la correspondencia, ¿no? Y la verdad que la llegada del cartero a la puerta de casa era toda una novedad, ¿no? Hoy, las dinámicas, las lógicas neoliberales, que tal están poniendo nombre a estas estrategias, ¿no? Donde todo tiene que ser inmediato, ¿no? Todo tiene que ser ya, 10 minutos, ¿no? Y un poco esto se instaló a partir de las comidas rápidas, pero después se extendió a otros campos, ¿no? Y creo que la pandemia terminó de agudizar, ¿no? Y perfeccionar eso, justamente, ¿no? Que todo tiene que ser ya, sin ningún plazo de espera, sin ningún déficit, ¿no? No hay tiempo para alojar la incertidumbre, ¿no? Debe haber respuestas siempre, tenemos que tener soluciones, el remedio rápido, accesible, ¿no? Ya vamos a trabajar estas cuestiones, ¿no? Con la sobremedicación, ¿no? O la farmacologización de la vida cotidiana, en esos términos también, porque es algo que tiene que ver justamente con el consumo, ¿no? Una de las ideas que nosotros ya le proponemos es que no solamente se consumen sustancias, digamos, ¿no? No solamente se consume sustancias ilegales, legales, sustancias alcohólicas, sino que también consumimos conductas, formas de vínculo, ¿no? Bienes materiales, etc. Y no estoy viendo la última filmina. No, la saqué porque, bueno, ya está. estaba la filmina. Listo. Para darle la palabra a Ceci Tijera, que había levantado la mano. Creo que ya te puedes mutear. A ver, fíjate si podés. Ay, no podés. A ver, para. Ahí te reactivé el audio. A ver, fíjate ahora. Ahí va. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hola, Cecilia, soy Cecilia. profesora de biología y actualmente soy articuladora sociocomunitaria en Santiago del Estero, en el interior de la provincia. Haciendo, digamos, un poco la reflexión con lo que estaba diciendo Juan, tomaba en cuenta, digamos, estas cuestiones de que se aborda mucho en la escolaridad el tratar el consumo de ciertas drogas que básicamente estaban siempre avalados al cigarro, al alcohol. No se hablaba en particular, que es un poco lo que nombraban ahí otras compañeras, que hoy es más visible o están más sujetos a que los estudiantes puedan estar, digamos, como más incentivados, si se puede decir, de incentivar por las redes sociales. Eh, Esto también, digamos, de la particularidad del contexto social que ha ido modificándose, el cambio de construcción familiar, el hecho, digamos, también de cómo, me acordaba hace poco un estudiante que me decía que para él era una pérdida de tiempo estar sentado en un aula,
Entonces él consideraba que no quería. Entonces, ¿cómo es desde nuestra pedagogía mostrar o hacer una apertura ante, digamos, estos nuevos individuos que nos están reclamando algo, que nos están diciendo, bueno, no estamos de acuerdo con esto? Eh, el consumo, como que de alguna manera, históricamente, como lo planteaban ya, habla también, digamos, de una cuestión de ocio que siempre ha sido como recalcada desde nuestros abuelos, padres. Bueno, yo hablo en particular porque tengo 32 años y digamos de esa cuestión, digamos de no haga, no, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada, bueno, estás perdiendo el tiempo. Y la construcción esta del capitalismo como sujetos de consumo constante, de tener respuestas en el momento, que creo que esto ha acelerado y ha llevado, y sobre todo lo ha propiciado la pandemia. eh, digamos, los dispositivos tecnológicos nos han llevado a tener tratar de solucionar en el momento, dar una respuesta en el momento, que se ha visualizado en la deserción escolar, ¿sí? Que en este momento se está hablando de desvinculación escolar, en el cual los chicos directamente no quieren ir a la escuela porque se han sobrecargado de tanta virtualidad y no querían responder a las tareas, no querían estar en clases. No, lo vemos ahora mismo, digamos, a la hora de tratar de participar un poco, de pedir una opinión, es prácticamente un poco ver lo mismo, digamos, de parte de nuestros estudiantes. Entonces, ahí es como que se ve reflejado, ¿no? Todas estas circunstancias y situaciones que tenemos que buscar de alguna manera el cómo responder a estos pedidos, para mí, pedidos de ayuda. Bien, gracias. Sí, sí, está buenísimo esto que traes, súper interesante. Digo, y se me viene como un poco a la cabeza, digo, marcar algo, ¿no? Digo, de que nosotros cuando hablamos no, de esto, ¿no? De, no sé, consumo, la inmediatez, no estamos pensando como algo negativo per se, ¿sí? Digo, sino justamente algo que viene sucediendo. Obviamente vamos a llegar tarde, ¿no? Digo, todas las respuestas que vayamos dando vamos a llegar tarde, ¿no? Digo, yo pensaba, por ejemplo, con las instituciones, ¿no? A mí me gusta siempre poner el ejemplo de la institución familiar, ¿no? Yo creo que la institución familiar de hace 60 años, y yo, no, gracias, ¿no? Digo, donde se reproducían lógicas extremadamente violentas, digo, de violencia de género, adultocentrismo extremos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una crisis, hay una modificación de los vínculos familiares. No obstante, digo, esto va a tener, digo, como sus potencias y a su vez sus cuestiones, digámosle, para ser escuetos y sencillos, sus cuestiones negativas, ¿no? Entonces, no es que lo pensamos no necesariamente como algo negativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no? Como quizás lo piensan algunos marxistas clásicos, sino pensarlo como algo, digo, de que puede llegar a tener sus potencias también, ¿no? Digo, porque las configuraciones familiares de hoy en día, que se están pensando no tradicionalmente, y yo creo que tiene una potencia mucho más interesante que la, no sé, la que vivió mi papá, ¿no? Digo, como que hay algo ahí bueno, sí, a mí me interesa más pensar otro tipo de familias u otro tipo de vincularidades. Entonces, un poco desde ese lado lo que pensamos, y en relación a esto de la escuela que vos decías, Ceci, digo, como que hay algo ahí bueno, digo, poder buscar respuestas, ¿no? Digo, también, digo, la escuela como institución disciplinaria, bastante violenta, adultocentrista, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos, o iremos desandando también en otras clases, y si hay algo que no se modifica, y la desvinculación cada vez va a ser mayor. No digo que incluso este alumno, que vos decías, digo, sí, hay que escucharlo claramente. No digo, algo está diciendo ahí. Entonces, sí, yo me preguntaría lo mismo, ¿por qué voy a estar ahí? ¿Qué motivación tengo para estar ahí ante esto que está sucediendo? ¿No? Es decir, como, bueno, ¿por qué voy a ir a una biblioteca si tengo Google? Ah, sí, no sé, yo sé que una biblioteca, tengo Google, compro libros, etcétera. ¿No? Digo, como hay algo ahí la tecnología, por ejemplo, puede llegar a ser
puede llegar a permitirnos esto, ¿no? Digo, una diplomatura federal, perdona que te use como ejemplo, estando en Santiago del Estero, poder estar en esta diplomatura que yo estoy en Capital y Juan está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, digo, poder pensar también las potencias que se dan también en esos lugares. Fer, habías levantado la mano. Me encanta que levante la mano, Fer. Sí, y Muy también buena levantó la mano alumna. después Javier. Igual me siento el machirulo que toma la palabra 20.000 veces, pero no la tomo por mí, sino por quienes están en YouTube. Había un par de mensajes bastante como para mencionar. Adela Pereira dice la estamos con las palabras difíciles hoy. La obligatoriedad de ser productivos cuando en realidad somos consumidores de una supuesta productividad. Florencia Fernández dice, pensaba también en la vertiente comunitaria del consumo, que no solo abarca las prácticas individuales, muchas veces cumple la función del lazo social, de armar comunidad, que a veces creo que se suele homologar lo comunitario a prácticas saludables o no productoras de padecimiento colectivo. Después Mayra, la SIG suma también en el sentido de pertenencia, que muchas veces está en relación con el consumo, debes consumir para pertenecer a un grupo o para ser parte de esta sociedad, si no te quedas afuera, entre comillas. Y nada más. Bueno, con eso ya nos quedamos con los mensajitos de YouTube. Gracias, Fer. Javier, ¿querías decir algo? Solicitamos que sea breve, por favor, si continuamos y llegamos a dar todo. Para que te habilito ya está habilitado el audio. Sí, bueno, hola, buenas tardes. Más o menos un poco en lo que venían hablando y lo que estaban comentando un poco de las redes, también esto de que se ha convertido tanto desde la comunicación social o de llevar a distintos tipos en un circuito inclusivo, ¿no? Porque hoy por hoy, como vos mencionabas, podés llevar un montón de herramientas, podés llevar capacitación, podés llevar arte, cultura, lo que sea a través de las redes, entonces también hay que ver esa parte positiva que es un gran circuito que incluye a un montón de estratos sociales que quizás antes no estaban incluidos o que no podían tener el acceso a determinada cosa. Y cuando hablamos también de consumos, esto del no pertenecer también no solamente en el consumo de quizás de sustancias, sino también que uno también puede consumirse a uno mismo, me refiero en cuanto a trastornos de muchas índoles, por ejemplo, un trastorno alimenticio, lo que fuera, que también trata de hacer lo mismo, pero cubrirse esa falencia internamente y no con una sustancia externa. Eso solo. Bien, interesante, Javier, esto que traes. Me quedé pensando, ¿no? Justamente esto que traes de trastorno, la idea de trastorno. Va a haber una cosa específica también, digo, en relación a poder pensar estas palabras que a veces utilizamos, digo, o que nos han enseñado, o que reproducimos, consciente o inconscientemente. Digo, yo no soy particularmente muy amigo de la idea de trastorno, ¿no? Digo, como que trato de poder pensar más como de la línea de padecimiento subjetivo. Pero bueno, más allá de eso sí, llegó al punto que traías, de poder marcar, digo, esto, ¿no? De que siempre va a ser ambigua la cosa, ¿no? Digo, así como, digo, quizás hay potencias, también dentro de esas potencias también haya cuestiones ambiguas o que quizás tiren para el otro lado, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Como traía, por ejemplo, Instagram, habilita un montón de cuestiones, de conocimientos, de poder ver cosas. No obstante, digo, la cuestión es también cómo lo vamos a ir pensando, a ir trabajando, ¿no? Digo, yo siempre trato particularmente de pensar las cosas desde la ambigüedad, no tanto desde la linealidad. ¿Sí? Digo, como una instancia ahí de, bueno, esto está buenísimo, no obstante también, digo, veo ser una sociedad capitalista y todo se paga. ¿No? Digo, se paga con sufrimiento, digo, siempre se paga algo porque estamos subjetivados de que así sea. Entonces, digo, me gusta pensar en la cuestión de la ambigüedad, donde no necesariamente
todo está buenísimo. Yo soy de sospechar bastante de casi todo. Así vivo, pero bueno. Continuamos entonces, si nadie más quiere hablar. Vuelvo a compartir pantalla. Juan, ¿querés continuar? Bueno, Sí, de bien, la justo lo que inmediatez. estábamos hablando sobre la inmediatez, justamente, ¿no? La cuestión de los tiempos que estamos viviendo ahora. Digamos. Hay muchos documentales, hay mucho material para compartir, después, bueno, cuando ingresen al campus lo van a ir viendo, ¿no? Porque son coordenadas para pensar justamente esto, ¿no? Bueno, la idea es no patologizar, ¿no? Pero sí es pensarnos, ¿no? Y pensar el consumo, ¿no? Problematizarlo, es pensarnos como sociedad también, ¿no? En este sentido. Este mensaje de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Esta cuestión de, bueno, de eso que nos dispara ansiedad como sociedad, ¿no? Eso que desorganiza de alguna manera, ¿no? Bueno, las respuestas rápidas, ¿no? La no espera, ¿no? Hemos perdido capacidad de espera, ¿no? Hay déficit en la tolerancia a la frustración, en el alojar la incertidumbre. Son términos que vamos a seguir trabajando, digamos, porque también van a ser nuestras estrategias de trabajo, digamos, muchas veces en el abordaje y de bueno, la psicohigiene de cualquier persona atravesando una situación de consumo, ¿no? Problematizable. Acá pusimos un ejemplo más gráfico, no estamos tan teóricos acá, ¿no? Un poco esto en el sentido, ¿no? De hecho, hemos tenido una charla, no sé si ustedes lo saben, con la Britney cada día, no recuerdo el nombre del chico, sobre, bueno, lógicas, ¿no? O formas culturales en otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Donde la venta de psicofármacos no está regulada, se venden abiertamente, ¿no? Tanto los psicofármacos como las armas y las bebidas alcohólicas se venden libremente en cualquier tipo de espacio. Acá en Argentina todavía hay alguna regulación, alguna, más yo les diría algunita, ¿no? Regulación para el acceso, ¿no? A los psicofármacos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto para que vayamos pensando, ¿no? ¿A qué llamamos Gabriel Olmos? Me dice Fer, ¿no? Que tiene el Instagram de la Britney de cada día, sobre el caso Britney Spears, ¿no? Una persona que vive en una cultura determinada, ¿no? Y que ya desde niña, por una exigencia familiar, ¿no? Era obligada a consumir psicofármacos, ¿no? Imagínense, ¿no? Desde los 8 años, ¿no? Esto que hizo mención recién una compañera, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con esos cuerpitos, ¿no? ¿Qué pasa con esas infancias, ¿no? Cuando ya están intervenidas por la psicofarmacología, por la patologización, ¿no? Entonces, ¿no? Un poco el mensaje que hay, que podemos encontrar en cualquier espacio, es esto, ¿no? Lo inmediato, la solución inmediata, el ya, ¿no? El rapi, la solución rápida, ¿sí? El que estás a un paso de ser algo, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De no esperar nada y una continua, constante, una lucha inacabada por llenar vacíos, ¿no? De repente, ¿no? Estos vacíos que tenemos, ¿no? De que no podemos con todo, etcétera, ¿no? La publicidad justamente lo que busca es, obviamente, vender un producto atractivo, ¿no? Que dé gratificación inmediata, ¿no? Completamente. Entonces, un poco esto es lo que les estamos graficando, Sí, ¿no? y poder pensar, digo, también, digo, cómo se va dando, por ejemplo, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? Digo, en instancia social, ¿no? Digo, no sé, yo hace 1 hora y media me tomé un ibuprofeno porque me explotaba la cabeza, pero hoy me levanté a las 7:30, estuve trabajando todo el día, porque si no, no llego a fin de mes, etcétera, 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 ¿no? Digo, hay una instancia
a donde efectivamente la lógica de la medicalización se termina armando necesaria, ¿no?, para poder soportar el trajín diario, ¿no? Entonces, bueno, si me duele la cabeza, me tomo tal medicamento, lo que sea, paracetamol, para poder continuar, ¿no? Y no poder pensar la producción de ese dolor de cabeza, ¿no? Como ejemplo muy pequeño, ¿no? A donde, bueno, el vínculo con nuestro cuerpo está completamente disociado, etcétera, etcétera. El cuerpo es algo a conquistar, decían los filósofos de la modernidad, ¿no? Entonces, digo, ahí se arma algo como de la instancia de la producción completamente atravesada también por la farmacología, la psico y la no psico. Les recomiendo, no está en el programa ni lo vamos a pasar como bibliografía en sí, si pueden leer, para mí es uno de los mejores libros que he leído, es Testo Junkie, Testo de testosterona, Junkie de Adicte, de Paul Preciado, donde justamente habla de no habla de la posmodernidad, sino que habla de la era fármaco-pornográfica. Para ampliar a quien le interese, es una recomendación que hago, es un libro bastante largo, donde hay definiciones teóricas bastante complejas, porque Paul Preciado es un filósofo bastante complejo, y a su vez también con escenas de su vida, ¿no? Digo, en su proceso de transición de género, que fue narrando en relación al uso de testosterona en gel, testogel. Así que les recomiendo también, digo, pensando en esto que traía Juan, una recomendación que para mí es lo mejor que se ha hecho en el siglo XXI por ahora. Bueno, también esta publicidad, ¿no? Digo, de esto que decíamos antes, ¿no? Si nos dejaron, vamos a ser más lindas y somos más lindas yendo a comprar algo. O sea, a todos, o a todas, o a todos, nos ha pasado al menos esa idea, esa sensación, ¿no? Digo, por eso no es algo individual, lo que queremos marcar acá, de que la publicidad obviamente tiene un repertorio muy amplio para poder armar conductas, armar subjetividades, sino que también lo que hacemos no es solo individual, sino que también está producido socialmente. Las prácticas, los deseos, los malestares, etcétera, etcétera. ¿Sí? O para corrernos también un poco esa individualización que se termina haciendo muchas veces en los consumos problemáticos, que es la famosa frase, el adicto consume porque quiere, o que se las arregle, ya que esa persona se metió en eso, que se las arregle solo. Y bueno, digo, justamente lo que estamos tratando de pensar es la desindividualización de los malestares, de los sufrimientos, e incluso de los placeres, ¿no? Hay algo de las prácticas de los placeres que también están armados o se configuran a partir de determinado tipo social, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, Foucault y autores muy bonitos, ¿no? Bueno, publicidad de Coca-Cola, Destapada Felicidad, es para mí el mejor eslogan de todos que he visto. Me gusta mucho este eslogan, ¿no? Está la idea de que consumiendo Coca-Cola, a quienes nos gusta la Coca-Cola hay, yo creo, microsegundos de felicidad. Digo, que no es tan falso esto, no obstante, digo, bueno, hay que ver cómo va a repercutir también subjetivamente esto, ¿no? ¿No? Cuando estamos consumiendo Coca-Cola a rolete y las consecuencias físicas. Dato de color, si nos mandan la factura de la empresa de gaseosas por dar el nombre, lo paga Eric Navarro. Es un link privado, así que no creo que lo vean. Por favor, no te bueno, y un poco en relación a esto, ¿no? Digo, ¿cómo ha mutado, ¿no? Digo, la pregunta por el ser se convierte en una pregunta por el tener, por el consumo, ¿no? Digo, hay cierta afiliación que se termina armando, entonces, por ejemplo, también a lo que decían algunos compañeros, de que también arma lazo social, ¿no? Digo, no se consume lo mismo en cualquier lado. Creo que son instancias a poder empezar a desandar y a poder pensar. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? La ruptura del lazo social, la dificultad para pensar colectivamente, la dificultad para pensar lo colectivo también, ¿no? Esta imagen de un Black Friday en Estados Unidos para mí es genial, es maravillosa. La ruptura absoluta del lazo. Bueno, Juan, ¿querés continuar? ¿Tenemos más filminas?
Sí, para los alumnos. sí, tenemos un Y montón no, más. ya estamos ingresando en los últimos 20 minutos. Sí. Estoy leyendo que ya algunas personas se presentaron en el foro de campus. Por allá. Así que, bueno, buenísimo. Quienes tengan problemas para ingresar, Sí, nos escriben. déjame decir algo respecto a eso. Al final yo voy Sí. a dar unas especificaciones sobre el tema del campus. Yo también vi el mismo detalle de que hubo gente que estuvo ingresando durante la clase. Tengamos de cuenta de ahora en adelante como práctica de prestar atención en las clases y después tenemos tiempo. Como se vino tratando el tema de la inmediatez, bueno, después tenemos tiempo para ingresar en el campus de forma sincrónica y bueno, ir viendo qué funciona y qué no. Al final de la clase igual voy a dar algunas indicaciones respecto al tema de campus. Les dejo que sigan. Bueno, Gracias. perfecto. No seamos tan ansiosos. Bien. Mónica, Estela quería contarnos algo. Somos oídos. Ahí te activé para el audio. Hola. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo estoy en Salta, en Orán, en el interior de Salta, quería decirlo. Trabajo en un servicio que es especialista, digamos, en el tema adicciones. Y quería contar respecto de lo último que estábamos conversando, hablando de las publicidades y demás. Hay un taller que yo doy a las personas que van, que asistimos, digamos, donde mientras que ustedes hablaban me acordaba de algunos recursos audiovisuales que uso en ese taller. Se llama regulación de consumo, y donde, por ejemplo, uso mucho la publicidad de Ibupirac, ¿vieron? La que dice, tenés dolor de cabeza, Ibupirac, me duele, y entra uno a la farmacia y dice, me duelen las vacaciones de mi hijo, tenés Ibupirac, y así, ¿no? Me duele el examen de tanto, tenés Ibupirac, y así, ¿no? Está buenísima la publicidad para entender esto de la medicalización. Y también uso mucho un capítulo de Los Simpson que se llama Filosofía Bartiana. Sí, es lo más ese capítulo, lo recomiendo para elaborar este tema del consumo y de la desregulación que hay a nivel social, digamos. Está muy bueno ese capítulo, desde que arranca hasta que termina, digamos. Y después también una escena de un capítulo de Los Simuladores, donde hablando de una chica, ¿no?, que quiere ser modelo y que tiene toda una cuestión con la estética, hay una escena donde en un juicio, sube al estrado un publicitario, no me sale la palabra, pero es de Publicista. marketing, licenciado en marketing, algo así. Entonces, cuando le hace la pregunta, las preguntas, que son todas tremendas, digamos, van marcando claramente esta cuestión de cómo piensa alguien que vende un producto, ¿no?, en el engaño que arma, digamos. Está buenísima esa escena, también la recomiendo para trabajar estos temas por ahí en espacios grupales. Y después otra que uso mucho es una que es así sencillito, un video que dice la falsa felicidad en las redes, y que está también muy bueno porque relata en imágenes, en escenas, no ni siquiera hablan, cómo uno muestra una cosa en las redes y se engancha mucho con esa realidad, ¿no?, en las redes, y después está la otra realidad donde, bueno, hay sobre todo infelicidad, digamos. También uno de Steven Hook, Mónica, creo. Mónica, Sí. podemos cortar porque si no, no vamos a llegar con el tiempo de la clase. Ay, perdón, bueno. Esto igual después lo puedes poner en el foro de la Dale. Escuela para la Igualdad, más que nada porque quedan menos de 20 minutos para terminar Dale, la no hay clase. problema. Gracias. No hay Dale, problema, gracias Mónica por todo esto. Después sí, digo, lo que te pedimos es que lo pongas en el foro, así todos y todas Dale. tenemos acceso a esos. Si tenés los links de YouTube, también si quieres engancharlos, estaría joya. Gracias. Dale. Espera. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Ahí vamos. Bien, Juan, ¿querés continuar? ¿Te gustaría? Bien. Entonces,
para abordar, ¿no? Para pensar a partir de este momento, y un poco va a ser el enfoque que vamos a tener en el transcurso de la diplomatura, digamos, ¿no? Con los distintos profesionales que van a participar, ¿no? Es, primero que nada, es complejizar un poco esto, ¿no? No caer en lugares comunes, ¿no? Sino esto que está surgiendo ahora, ¿no? Que hay muchas experiencias, ¿no? Que no todo está relacionado al consumo de sustancias, ¿no? No todo consumo de sustancias es problemático, ¿no? Por lo tanto, la propuesta de nosotros es problematizar o complejizar justamente las ideas asociadas a consumo problemático, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Vamos a buscar que nuestro discurso sea heterogéneo, ¿no? Por eso les pedimos a ustedes también en este recorrido, en sus recorridos pedagógicos, ¿no? Que hagan sus aportes, que puedan hacer una lectura también de el material con el que se vayan a encontrar en el campus, ¿no? Que puedan aportar, ¿no? Porque hay tan de distintas disciplinas, ¿no? Que esto no quede de un lado como del lado sí, como en la jerga que manejamos nosotros, ¿no? En el lenguaje sí, ¿no? Sino que, bueno, que fluyan, digamos, otros contenidos, otros significantes, ¿sí? Transversal en el sentido de pensar esto, ¿no? No podemos pensar únicamente una población, no podemos pensar autárquicamente una escuela, ¿no? Un hospital, sino que tenemos que transversalizar un poco, ¿no? Esos significantes, ¿no? Esas instituciones, ¿no? La cuestión de género por ahí, la cuestión política, ¿no? Cómo atraviesa las organizaciones, nuestras prácticas, ¿sí? Y fundamentalmente la idea de multicausalidad, ¿no? O sea, como un todo, no como un todo cerrado, ¿sí? Ustedes van a ver, en algunos recortes teóricos que nosotros tenemos, que continuamente, ¿no? Los seres humanos estamos en interacción y constante, ¿no? En una adaptación sobre adaptación o adaptación sobre adaptación al medio, ¿no? Nos influye, es un ida y vuelta, ¿no? Estamos hablando en términos de subjetividad situacional, ¿no? Por eso también no cerrar ideas, ¿no? Sino dejar abierto en algunas cuestiones, porque justamente la idea es esto, ¿no? Porque justamente durante muchos años se cerraron ideas, ¿no? Se cerraron ideas, se crearon categorías, se estipularon lugares físicos concretos, ¿no? Se concentró poder, digamos, ¿no? Para poder después desplegar esto, ¿no? Hubo un armado ahí. Es muy interesante, esto es una pavada capaz, pero bueno, es lo que se me dispara ahora en este momento. ¿Ustedes ven películas en series en Netflix? ¿Alguna película de época, no? Qué sé yo. Les explico una, ¿no? El otro día vi Eiffel, ¿no? Sobre una historia de amor del ingeniero que desarrolló la Torre Eiffel, ¿no? Y, bueno, muestra la época, ¿no? Allá por el 1900 y pico, ¿no? Bueno, las convenciones donde charlaba, donde el hombre presentaba el proyecto, todos hombres, ¿no? Hombres de la arquitectura, de la ingeniería, ¿no? Del diseño. Otra película de época, Wonder Woman, la primera, ¿no? Cuando entra, ¿no? Ella a una reunión de militares, ¿no? De políticos, todos hombres, ¿no? Y entra ella y todos horrorizados de ver una mujer, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Entonces, esto, ¿no? De pensar que históricamente algunos espacios de producción de conocimiento, ¿no? Estaban concentrados, ¿no? Y eran solamente potestad de unos grupos, ¿sí? Específicos. Por ende, esto es lo que nosotros proponemos también romper un poco, ¿no? Y también tensar, justamente, ¿no? O sea, la multicausalidad, porque de esta forma nosotros podemos pensar cómo históricamente se habían construido estas ideas, ¿no? Entonces, hoy en día podemos ingresar otras variables, ¿no? El medio ambiente, el contexto, la situación laboral, la situación familiar, ¿sí? Un montón de cuestiones, ¿no? Clase social, el género fundamentalmente, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Bueno, esto va a ser
un recurrente, esta imagen, ¿sí? La van a ver en varias clases, ¿sí? Para pensar la multidimensionalidad, esto que traía Juan, ¿no? ¿A dónde va a estar puesto el foco? En el centro, ¿no? Con este nudo borromeo que se ha armado, ¿no? De sujete, contexto y sustancia, ¿no? El foco no va a estar puesto solo en la sustancia, no va a estar solo puesto el foco en el contexto, no va a estar solo puesto el foco en el contexto, ni va a estar solo puesto el foco en el sujete, sino que lo que vamos a tratar de pensar, digo, es justamente aquí, ¿no? Es aquí, a donde, en la interacción de estas tres variables, ¿sí? De estas tres dimensiones, donde vamos a tratar de pensar constantemente. Voy a pasar un Tengamos poquito... en cuenta, es breve lo que voy a decir, tengamos en cuenta que es sujete, contexto y puede ser sustancia, servicio, producto, no siempre es sustancia psicoactiva, sino que lo que genere la problemática o el vínculo en sí con el consumo. Exacto, gracias Fer por la aclaración, siempre con tu pertinencia. Perfecto. Voy a pasar un poquito rápido, para así tenemos los últimos 10 minutos, ¿te parece, Juan? A ver si quiere decir algo. Total, todas estas cuestiones son cuestiones que vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Esto creo que vamos, es la próxima clase. Claro, esta próxima clase sí vamos a tratar de repensar, ¿no? La categoría de abuso, de dependencia, el consumo ocasional, consumo habitual, consumo experimental, ¿sí? Vamos a tratar de poder repensar todas estas categorías y sus consecuencias, ¿no? Porque todas categorías tienen consecuencias prácticas, consecuencias políticas, consecuencias existenciales, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, las categorías no son neutrales, nunca las categorías son neutrales, o al menos desde nuestra posición. Entonces, digo, sí poder, digo, repensar, no para dejarlas de lado, sino para poder repensarlas, que son categorías que generalmente terminan siendo hincapié en la sustancia. Y como habíamos dicho anteriormente, nuestra idea es poder pensar de una manera más compleja. Si nos paramos del paradigma de la complejidad. Hay también cierta cuestión de, bueno, de poder pensar, bueno, pues trabajamos con personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a vincular esa persona en relación a su contexto y en relación a la sustancia o otras, perdón, se me fue la palabra, en relación a esto que traía Fer, ¿no? Por ejemplo, el fuego, ¿no? El fuego no es una sustancia, ¿no? Y, bueno, puede promover una problemática de consumo. Entonces, nos basamos, ¿sí? Para pensar en el uso problemático en la ley Jacob, que luego la vamos a ver, la vamos a desarrollar, ¿no? Que dice que es aquel que afecta negativamente en forma ocasional o crónica uno o más aspectos de la vida, ¿no? Ya sea la salud físico-mental, las relaciones con la ley, las relaciones sociales, ya sean primarias o secundarias, etcétera, etcétera. Ahí es donde vamos a tratar de ubicar esta cuestión del uso problemático. Vamos a ver también diferentes modelos de abordaje, ¿sí? Esto va a haber una clase específica de modelos de abordaje, porque cada modelo de abordaje también va a tener consecuencias prácticas, consecuencias políticas, consecuencias de diferentes tipos. Consecuencias no lo digo en términos peyorativos, sino lo digo en términos como de lo que viene posteriormente, ¿sí? Tenemos 4 modelos, ¿sí? Nosotros estamos planteando no nosotros solos, nosotros soles, sino que es algo que se viene desarrollando, que seamos genios, genias por fuera de la realidad. Pero bueno, los modelos clásicos, ¿sí? Son el ético-jurídico, el médico-sanitario, el psicosocial y el sociocultural. Juan, ¿te gustaría continuar? Así no acaparo la palabra. Bueno, igual creo que nos queda un poquito, ¿no? Entonces un poco es esto, ¿sí? Esto que nosotros decimos, que bueno, que esto no quede siempre del lado de discursos hegemónicos, sino que podemos pensar interdisciplinariamente. Por eso nos interesa muchísimo los aportes o lo que nos puedan escribir ustedes, ¿no? Esto que, bueno, que recién nos comentaba una compañera, ¿no? De material que ella utiliza para pensar el consumo problemático, ¿no? Es justamente esto en este sentido, ¿no? De empezar a desarmar estas categorías, ¿no? O sea, que ya empezaron a aparecer hoy acá, ¿no? Que estamos pensando en este momento. A mí me encanta decir que estamos produciendo pensamiento, ¿sí? A partir de
las distintas experiencias, ¿no? De pensar, ¿no? Que no solamente el consumo de una sustancia, sino que se consume, ¿no? Una premisa, ¿qué se consume? Bueno, ¿y qué función tiene ese consumo? ¿No? No pensar tanto en la sustancia como objeto, ¿no? O ese objeto que es consumo, sino pensar, ¿no? El nudo de relaciones, esa urdimbre de relaciones, ¿no? Por las cuales, ¿no? De alguna u otra manera consumimos algo, ¿no? Entonces, vamos a poner en tensión esas ideas, porque, bueno, justamente es lo que se está planteando hoy actualmente, porque son los debates que tenemos que dar también para pensar muchas cuestiones, como la legalización del cannabis, ¿no? La nueva ley, ¿no? de estupefacientes, ¿no? Inclusive otras leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de tratamiento del virus de deficiencia adquirida, ¿no? IETS, todo tiene relación con todo, digamos, en ese sentido. De hecho, la ley de salud mental también tiene una propuesta de cambio de paradigma, ¿sí? Por lo tanto, miren qué amplio, ¿no? Se vuelve esto, porque no es una cosa sin la otra, digamos, ¿no? No queremos ser solamente abarcar, digamos, el consumo, ¿no? Algo cerrado, ¿no? Algo completamente donde no puede filtrarse ninguna otra mirada. Y que sigue, bueno, fundamental, la mirada crítica, ¿sí? Fundamental es esto, porque también nos sirve a nosotros para pensar nuestras prácticas, fundamentalmente, ¿no? A veces caemos en lugares comunes, nosotros todavía escuchamos, ¿no? Esto da Fer, y llegan reclamos, nos anoticiamos de la existencia de granjas de comunidad o granjas terapéuticas, ¿no? Estas cuestiones que todavía, ¿no? Bueno, instituciones totales, ¿no? Del modelo ya como manicomial, ¿no? Entonces, vamos a ser críticos con el tema actual también, ¿no? Estamos justamente pensando el sistema de salud actual, cómo está actuando hoy, ¿no? Este efector, ¿sí? En Santiago, Elvira nos dice que en Santiago inauguraron un monovalente, sí, fue un tema que salió, que ya existieron el órgano nacional de revisión y la Asociación Argentina de Salud Mental ya se enunciaron respecto de eso, algo que prohíbe la ley y tal, ¿no? Por eso la propuesta también es esto, ¿no? Que nosotros les, ¿no? Un abordaje integral, ¿no? Para pensar el consumo como una problemática social. Juliana nos dice que hay muy poca oferta de tratamientos, ¿no? Hay poca oferta de muchas cosas. En primer medida, de efectores de salud, digamos, ¿no? Y cuando los hay son deficitarios. Así que eso también lo vamos a poner en tela de debate, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, pensar en estas coordenadas, ¿no? Un abordaje integral implica pensarlo como una problemática social que nos compete a todos, ¿sí? Con sus atravesamientos culturales y sociales específicamente, ¿no? Esta mirada integral, interdisciplinaria, intersectorial, es un poco hacernos cargo como sociedad también, ¿no? Del abordaje, ¿sí? De esto, ¿no? Ya sea de una forma teórica o práctica. Vamos a empezar a desmenuzar esto, ¿no? Camila dice, hay poca oferta y mucha demanda, y mucho más aún después de la pandemia. Entonces, evidentemente, no estamos preparados para esta cuestión, ¿no? Camila habla sobre, bueno, los profesionales. Bueno, también hay un déficit en la formación profesional, ¿no? Y de repente esta también es nuestro pequeño granito de arena, ¿no? O sea, poder facilitar el acceso, compartirlo, ¿no? Democratizar la información, ¿sí? Un poco esta es nuestra intención, ¿no? Por eso estamos hoy aquí y ustedes están ahí del otro lado, ¿sí? De esto se trata el abordaje integral, ¿no? Fundamentalmente, y el trabajo en red, es lo que yo les puse en el foro, ¿no? Creo que es lo más importante, es crear redes de contención, redes de apoyo, redes de comunicación, donde la circulación circule, ¿no? Bueno, nosotros dimos una capacitación hace poquito a unos compañeros en Tierra del Fuego, habían sufrido una situación con
jovencitos trans, ¿no? Y donde una de los reclamos que aparecieron fue la falta de información, ¿no? A veces, bueno, Foucault decía que la información es poder, ¿no? A veces no, perfecto, no conocer las leyes, no conocer nuestros derechos, nos pone en lugares en encerronas trágicas, como decía Foucault, ¿no? Entonces, un poco la idea es esto también, ¿no? A mí no me gusta la palabra empoderarnos, pero me interesa que la información y el armado, ¿sí?, colectivo, lo que podamos armar a partir de ahora, bueno, esto que dice Elvira también, ¿no? Es algo a debatir. Bien. Entonces, Paso breve para que se vean las diapositivas, ¿sí? Digo, las nombro únicamente y ya vamos por cierre de las clases, quedan poquitas, ¿no? Modelo integral que propone, bueno, un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Eric, Sí. ¿te puedo interrumpir? Esta clase como inició más tarde por el tema de la presentación y todo eso, yo no sé si les parece que al principio de la próxima clase, para poder darlo con más claridad y demás, retomar esto y dar el segundo material, si les parece. Porque esta clase, la primera clase siempre se sabe que empieza más tarde, los nervios, más la sobrecarga de material, explicaciones y demás. Y también, bueno, así no quemamos cabezas porque es la primera clase, estamos en estado light y bueno, esperamos, más allá de todo, que les haya gustado la primera clase, con todo el esfuerzo que significó la inscripción, la prescripción, generar los usuarios, generar los Zoom, que esté el Zoom pago de la federación y todas esas cosas. Pero antes de darles la palabra de cierre a Juan y a Eric, quería hacer unas aclaraciones, tanto para las personas que están acá, como para quienes todavía siguen la transmisión a través del canal de YouTube, que es una pequeña tarea para desarrollar en 2 semanas, que le vamos a pedir a todos, a todas y a todos, que tienen no como finalidad una tarea con calificación ni nada por el estilo, sino que puedan tener sus usuarios y sus certificaciones correctas. Ahora van a entender a qué me refiero. Bueno, como les dijimos al principio de la clase, como diría Mirta Legrand, el público se renueva, así que hay que volver a repetirlo. Les pedimos que en estas 48, 72 horas prueben ingresar en el campus de Escuela para la Igualdad. Repito la dirección, es escuelaparalaigualdad.org.ar. El usuario de ustedes va a ser la primera parte de su mail, la parte que está antes del arroba. Si es juanperez@gmail.com, va a ser Juan Pérez el usuario, y inicialmente la clave también va a ser Juan Pérez. Cuando ingresan les va a solicitar que la cambien, ¿sí?, con una clave personal. Eso en estas primeras 72 horas como primera parte. Como segunda parte, primero, bueno, si tienen algún problema para ingresar, nos mandan un mail a consumosfalgbt@lgbt.org.ar y vemos cuál es el problema de acceso para solucionárselos. consumosfalgbt@lgbt.org.ar. Y la segunda parte de esta tarea, entre comillas, que les queremos dar, es que se fijen en la plataforma, en la parte de perfil, si sus nombres están bien escritos, si le falta una letra, si le falta algo, o que estén con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, cosas que parecen muy naturales, por así decirlo, de los dictados de diplomatura, pero que nos simplifican muchísimo el laburo el día de mañana al tener que hacer las certificaciones. Y lo de que falte alguna letra o demás puede suceder porque nosotros migramos la información de Excel a Moodle y demás, y a veces las letras, por ejemplo, que tienen tilde, desaparecen. Así que tómense esa tarea. Sí les pido personalmente y desde el equipo de la Secretaría que si en caso de que encuentren algún error, la semana que viene nos hagan saber, así esta semana nos podemos abocar a quienes tienen problemas de acceso, ¿sí?
Y bueno, como ya lo saben, la próxima clase va a ser el tercer martes de cada mes. Tengan muy en cuenta al agendarse en sus calendarios que es primer y tercer martes, no es cada 15 días. Hay meses que tienen 5 martes y pueden entrar en confusión con eso. Y bueno, la clase va a quedar grabada, va a quedar en el canal de YouTube de la Secretaría, va a quedar en la plataforma Escuela para la Igualdad. Y como les dijimos por el mail y les mandamos el chivo de nuevo, sigan las redes de la Secretaría para dar visibilidad, porque esto también genera que otras personas puedan llegar a las próximas diplomaturas o capacitaciones, y también a las redes de la colectiva Queer, que es la asociación civil que creamos para lograr sostener y cada vez ir creciendo más en materia de capacitaciones con proyectos y demás. Así que todo lo que puedan seguir, se los agradecemos, y ahora lo mandamos por el chat las direcciones mientras que saludan Juan y Eric. Muchas gracias. Bueno, yo hago muy cortito, porque tengo que seguir trabajando acá en consultorio. Un bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nada, me alegra que haya leerles. Así que nada, en la medida que puedan, se inscriben en el foro y en el campus, contesten, preséntense en el foro, así nosotros sabemos de ustedes. ¿Sí? Y bueno, nada, nos vemos dentro de 2 martes. ¿Sí? Bien, Gracias bueno, a yo ustedes. también darle las gracias por la participación, por la inscripción, digo, para todo el equipo de la SECRE y particularmente para el área académica. Digo, es muy lindo todo esto que está pasando, así que darles la bienvenida a la Diplo, agradecerles. Nos vemos el 19 de abril y me voy a tomar el atrevimiento ahí, quizás Juan, si te quieres conectar. Digo, si alguien quiere decir algo de forma muy breve, que nos quedan 3 minutos para las 9, es ahora o hasta el 19 de abril. Espera que voy a habilitar para que puedan... Ah, ya lo habilitaron. Ah, no, ahora está habilitado para si quieren desmutearse. Bien, bueno, si nadie quiere comentar nada, damos por cierre la primera clase, la clase de hoy. Esperemos que les haya gustado y que nada, continúen con toda la cursada, la bibliografía no es tanta, ¿sí? Digo, sabemos que todo el mundo trabaja y tiene otras actividades, entonces tampoco lo vamos a sobrecargar de bibliografía para leer. Mi recomendación es que vayan leyendo, ¿sí? Clase a clase, porque posteriormente se va a venir alguna instancia evaluatoria breve, más para mitad de año, ¿sí? Recordemos de que el programa está bien especificado, tenemos clases, como decía Fer, primer y tercer martes de cada mes, de abril hasta diciembre, con julio de receso. En julio hacemos un receso durante todo el mes, luego se contrae en agosto. Está ya el cronograma subido, así que ahí van a tener diferentes clases y qué clase se va a dar en cada martes. Así que bueno, ya siendo las 9, les mando un beso a todas y todos, y que tengan unos lindos 15 días, y ahora sí serán 14 días. Besito. Chau, chau a todos. Chau, chau. Voy a guardar el chat.